estaba compartiendo esta mañana que hay una carga que tengo en mi corazón. Hemos estado recibiendo palabra muy específica a los distintos oradores que hemos estado aquí sobre el rol que le compete a la iglesia en los últimos tiempos, qué es lo que Dios está esperando para nosotros. Y lo que yo percibo es que hay mucha gente que lo ha entendido, lo ha tomado y ha hecho lo que tiene que hacer para ponerse en condiciones, diría yo, espirituales, para que Dios los use con el propósito por el cual les dio la posibilidad de vivir en este tiempo cronológico, que es un tiempo muy particular. Pero me doy cuenta que no es toda la iglesia, y esto no es solamente un tema nuestro. Hay mucha parte de la iglesia que todavía no está siendo protagonista, que está siendo espectadora de lo que está pasando. Les vengo diciendo hace tiempo que este tiempo de crisis es el mejor tiempo, la mejor oportunidad para el propósito de la iglesia. En lo personal, es impresionante como gente que cerraba la puerta a escuchar algo de Dios, hoy están tan aturdidos y tan llenos de incertidumbre que todo el mundo quiere escuchar algo de Dios, quiere saber de qué se trata. ¿Por qué nosotros en medio de todos estos líos seguimos viviendo felices? Y no porque fantaseamos, sino porque realmente Dios cuida de nosotros. Así que es una oportunidad increíble. Y me doy cuenta que muchos lo han entendido y han tomado decisiones, inclusive aquí, en los distintos domingos, para enfocarse en el plan de Dios, para dedicarse a lo importante, para dedicarse a lo que va a durar para toda la eternidad y no a lo que es pasajero, que es lo que podemos vivir por las circunstancias que nos rodean. Y una de las cosas que Dios me mostraba es algo elemental, y a veces por elemental no invertimos tiempo en eso, y que tiene que ver con el pecado. Yo siento en mi espíritu que hay mucho pecado no resuelto en la iglesia, y no hace falta que nos escandalicemos y pensemos en cosas sorprendentes, aunque puede haberlas, pero hay cuestiones de nuestra vida diaria, de nuestra carnalidad, que no han sido resueltas en la presencia de Dios. Entonces lo que veo es mucha iglesia conformándose con que Dios lo perdonó y se sentó acá en una silla y asiste todos los domingos. Pero en lo personal, yo anhelo una iglesia que no se quede quieta. Y sabes que cuando hablo de iglesia hablo de vos y de mí y no de las paredes. Una iglesia que entienda que no tiene que ver con sus limitaciones, que no tiene que ver con su capacidad personal, sino con un Dios que planea y restaura. Yo estaba hablando anoche en Villa Elisa, en otro tema completamente distinto, pero en un momento hablé de la transformación de la gente, ¿no? Y fue cómico porque yo bajé a hablar ahí, como hago siempre, entre la gente, ¿no? Y empecé a caminar y me paré ahí, y había un muchacho ahí a la izquierda, y no sé por qué me paré ahí, no sé si fue del espíritu, fui yo, pobre pibe, ¿no? Pero lo usé de ejemplo porque el pibe me miraba así con onda, y digo, por ejemplo, digo, ¿cómo te llamas? Y me dijo, no recuerdo, Rodrigo o algo así. Y Rodrigo tiene cara de haber sido un desastre toda su vida. Y el pibe me dice, efectivamente. Y los que estaban alrededor de él, cuando yo lo señalé, le pregunté, todos empezaron a reír, así que debía ser un malandro importante el muchacho este. Pero ahora lo vi, yo lo veía que estaba adorando, consagrado, le digo, pero mira lo que hizo Dios contigo, es impresionante. Entonces digo esto, también hay gente que todavía no se ha librado del sentimiento de culpa. Y si acaso se llegó a librar, hasta ahí llegó. Y ya está, me quedo quieta acá, me quedo quieto acá, porque yo tengo un historial que con la bendición de Dios es más que suficiente para mí y no puedo pedir otra cosa. Y yo quiero decirles que la obra de Dios, como decía recién Mariano, no la hacen 2 o 3 o 4 o 5 personas. La obra de Dios la hace la iglesia de Jesucristo en su totalidad, porque así lo planeó Dios. Dios no te salvó porque le sobraba un lugar. Dios te salvó y te perdonó con propósito. Así que hay que asegurarse de que todos los pecados sean llevados a la cruz de Cristo, y luego de eso hay que asegurarse de vivir una vida como perdonado, como perdonada, para ser efectiva en las manos de Dios y para no ser intrascendente, porque Dios no planeó vidas intrascendentes. Yo no sé cómo catalogas tu vida, pero si es una vida intrascendente, error. Ese es un plan tuyo. El plan de Dios es que trasciendas tus propias limitaciones y afectes a personas para extender el reino de Dios, y todo eso dará cada vez más gloria a Dios. Y yo decía a este chico, mirá, la verdad que casi me das un poquito de envidia,
porque justamente las personas que tienen un pasado más desastroso son las que Dios elige especialmente para mostrar su gloria, ¿no? Para mostrar la transformación. Yo siempre digo, yo no tengo una historia muy impactante para contar, trágica de cómo llegué al Señor. Yo creía que era bueno, la verdad. Y dije, no debo haber muchos buenos en el mundo, pero entre esos estoy yo. Claro, cuando leí la Biblia y encontré que no hay ni uno solo, dije, son él, porque si hubiera uno, hubiera pensado que era yo. Pero no hay ninguno, dice la Biblia. Así que nadie está aprobado por sí mismo. Todos necesitamos de Dios. Y hay un salmo que elegí para esto, para hablar de este tema que yo lo titulé Perdón y Libertad. Y es el Salmo 32, que habla, entre otras cosas, del perdón y la libertad de una manera que a mí me impacta. Vamos a leer el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, si hay alguien nuevo en la iglesia, cuando habla de santo, no es el que nos vendieron con una estatua, sino nosotros que hemos sido santificados por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Tú me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Pero escuchen la noticia, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Gloria a Dios. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gloria a Dios por esta promesa, esta palabra de Dios para nosotros. Yo la tomo para mi vida. Pero miren qué interesante, ahí dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y este es el anhelo de mi vida y es el anhelo que debería tener todo cristiano, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento para que podamos, como decíamos hoy, ¿no? Para poder enfocarnos en Él, verlo a Él, descubrir su naturaleza, descubrir su plan, el propósito por el cual me salvó, qué planes tiene Dios para mi vida, que pueda entender de qué se trata el plan de Dios hasta que venga en gloria a maravillarme con su nueva venida. Entonces, pedirle a Dios entendimiento es algo que todos deberíamos hacer. Y también dice que ese entendimiento me va a permitir recibir con claridad la enseñanza del camino que debo seguir, por dónde debo andar. Esta mañana cuando Diego ministraba la ofrenda hablaba de un paralelo con el laberinto, cuando a veces tomamos caminos cerrados y no sabemos para qué lado salir. Y eso nos pasa en la vida también, en todas las cosas que hacemos. Y a veces hacemos un repaso de nuestra vida y vemos cuántas decisiones tomamos por caminos que no nos condujeron a donde esperábamos y tuvimos que volver atrás. Así que Dios me dé entendimiento y que me muestre el camino por donde debo pisar, por donde debo caminar, es un anhelo de mi corazón y del corazón de los cristianos. Porque muchos de los errores que cometemos es porque no vemos con claridad los pasos que tenemos que dar o la dirección que tenemos que tomar para dar pasos certeros. Ahora, en el comienzo de este salmo, David dice que para alcanzar este favor de Dios, esta misericordia de Dios, deben suceder tres condiciones. Hay tres condiciones para lograrlo, para alcanzar esta misericordia. Dice que son, al principio del salmo lo dice, que tenemos que ser perdonados, que tiene que ser cubierto nuestro pecado y que Dios no debe inculparnos por la iniquidad, por el error que hemos cometido. Así que quiero hablar rápidamente en esos pocos minutos que me quedan, aunque sean algunos conceptos de esto. Lo primero que dice es
que una condición es que la transgresión ha sido perdonada. Es importante entender esto y darle un punto final a esta cuestión. Los pastores a veces vemos como personas por años siguen dando vuelta alrededor de cosas que Dios ya ha cerrado por completo y que siguen siendo freno para las decisiones que tienen que tomar para ser efectivos en la obra de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, nuestras deudas delante del Señor, lo primero que pasa es que esa deuda es borrada de la memoria de Dios automáticamente. Y no es que se borra porque Dios tenga mala memoria, justamente todo lo contrario. Como Dios tiene muy buena memoria y Él recuerda y sabe del sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados y mis pecados, Él borra de su memoria nuestros pecados cuando se los confesamos porque sabe que ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Si no, sería vana la cruz de Cristo. Así que no es que Dios tenga mala memoria, sino que Él sabe que si no tomara esa decisión no tendría sentido el porqué del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es por esa misma razón que el diablo estratégicamente siempre nos recuerda a cada rato nuestros pecados del ayer. Es una estrategia constante del diablo, recordarnos quiénes éramos. Y Dios está tratando con quienes somos luego de la cruz y no con quienes éramos. Hay una particularidad: Dios me recibe como soy, sin condiciones, aunque haya sido un desastre. Él me recibe igual y me perdona igual. Pero la maravilla es que no es para que siga siendo igual, sino que la cruz me transforma y soy una nueva criatura a partir de la cruz. Y Dios comienza a tratar con el que soy y no con el que era, y con el que voy a ser y no con el que era. Por eso es importante, como hemos predicado varias veces y lo hemos escuchado, el pastor Mariano ha hablado de eso, de la necesidad de tener muy claro el ayer de Dios, pero mucho más trascendente para mí hoy es el hoy mío con Dios y el mañana mío con Dios, porque del ayer se encargó la cruz. Y el diablo ya no puede venir y agarrarse de mis errores del ayer para atacarme. Lo hace, pero no tiene efecto. Porque cuando me lo dice, le digo, sí, ok, todo bárbaro. Anda a hablar con el que pagó. Anda a hablar con el que ocupó mi lugar. Anda a hablar con el que ya me perdonó. Pero hay personas que reciben ese susurro del diablo constantemente hasta el día de hoy, aunque lleven años sentados en la iglesia. Y no despegan y no terminan de liberar el potencial para el cual Dios los salvó, porque siguen esclavos de esa culpa o de ese susurro del diablo o de su propia cabeza, que a la hora de animarse a ser protagonistas del plan de Dios están pensando en quién eras y no en quién van a ser. Y yo quiero que esta noche cambies, hagas un chic en tu cabeza y lo cambies y empieces a pensar en lo que vas a hacer de la mano de Dios y no en lo que fuiste por tus propios errores. ¿Están acá? Dios ha dicho en la cruz, hay una voz de Dios en la cruz, estoy parafraseando, pero para que entiendan, Dios dijo, vos estás perdonado, vos estás perdonada. Este juicio terminó en la cruz, como si fuera un juicio real de la ley. Dios dice, esto es cosa juzgada y perdonada. Por eso dice, y no por casualidad, que Él clavó el acta que me era contraria. O sea que en el medio del juicio el fiscal vino con el acta y dijo, todo esto es lo que hizo Jorge. Y Dios no dijo, no, mentiroso, si Jorge es buenito. No dijo, exactamente, tenés razón. ¿Cuánto es la condena? La pago yo. Y Cristo murió en esa cruz para pagar el precio de la condena. El acta que me era contraria la clavó en la cruz. Y eso es clave entenderlo. Porque si pensáramos que porque lo merecíamos estaríamos en el horno. No, nadie lo merece. Todos estábamos condenados, dice la palabra de Dios. Pero Cristo murió por nosotros y entonces cambió la ecuación y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hay que entender esto. La pregunta que sí deberíamos hacernos es entonces, si entendemos esto, si lo escuchamos 80 veces en la iglesia, ¿cómo que estás viviendo la vida entonces? ¿Cómo la vivís? Tus acciones, tus decisiones espirituales y no espirituales, ¿de quién son? ¿De pecadores o de perdonados? ¿De una persona que sigue siendo una pecadora y está condenada, o de alguien que fue perdonado y es exculpado de esa carga, de esa culpa, porque Cristo la pagó en la cruz? Tus acciones, tus palabras, tus reacciones
y tus decisiones estarán mostrando qué clase de persona sos. Y eso hay que hacerlo una vez en la cruz y para siempre, pero también cada día ir al altar a decir: Señor, me equivoqué. Yo voy todos los días, nadie es perfecto. Si vos lográs sobrevivir un día sin meter la pata en algo, te envidio. Siempre tengo algo para decirle a Dios: Señor, acá me equivoqué. Pero Él es grande en misericordia, no para que yo abuse de eso, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, sino para que con honestidad de corazón yo pueda arrepentirme de los errores, pedirle perdón y no permitir que esa sombra me llene de duda de lo que Dios va a hacer conmigo. Bajaría acá también hoy y buscaría alguno para decir: tu vida fue un desastre, pero acá van a decir que yo ya lo sé. Pero es lo mismo, igual, exactamente igual. Entonces la primera condición que dice acá es que la transgresión ha sido perdonada. Y quiero que por un momento ahí cierres tus ojos un momento ahí en tu lugar. Y quiero que escuches esto, pero del Espíritu. Tu transgresión ha sido perdonada. Tu metida de pata, esa que te llenó de vergüenza, ha sido perdonada en la cruz del Calvario. Y no hay nadie que pueda levantar el dedo para acusarla y recordarla. Así que esta noche resistir en el nombre de Jesús y decirte ahí para dentro tuyo: mi transgresión ha sido perdonada. ¿Tenemos que hacerlo en voz audible conmigo? Vamos. Mi transgresión ha sido perdonada. Gloria a Dios. Lo segundo que dice ahí: su pecado ha sido cubierto. Su pecado ha sido cubierto. Es decir, que cuando uno ha pecado, una de las cosas que pasa es que uno siente vergüenza con uno mismo. Es lo primero que pasa. Uno se avergüenza. ¿Por qué lo hice? Es muy normal que luego sienta vergüenza ante los demás también muchas veces, lo sepan o no lo sepan, por el solo hecho que el diablo dice: mira si supieran lo que hiciste. Mira si se enteraran que no sos tan santa como piensan. Así opera el diablo. Y también muchas veces sentimos vergüenza delante de Dios, como le pasó a Adán, ¿viste? Adán estaba paseándose desnudo por el desierto y no tenía vergüenza de su desnudez porque ni sabía que eso podía ser factor de vergüenza. Pero cuando pecó, dice que lo primero que hizo fue taparse porque le dio vergüenza ante Dios. Y esto es igual, es como una persona que está desnuda, desprovista de su dignidad, porque toda su desnudez y sus errores están a la vista, pero viene alguien y cubre su desnudez, y en este caso no es cualquier persona, es Dios el que lo hace, y ya la dignidad de esa persona es restaurada. Así que yo no te veo con la desnudez de la vergüenza de tu pecado, sino te veo como una persona restaurada y comprada con un precio inigualable, que es el mismo que me compró a mí, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando somos perdonados por Dios, somos libres para mostrarnos públicamente y para caminar en la vida sin sentido de vergüenza. A mí me impacta cuando alguien dice: yo lo conocía de antes a yo sabía lo que era, no puedo creer lo que es ahora. Eso lo puede decir para humillarlo, diciendo: no puede ser que haya cambiado tanto, o todo lo contrario. Y vos tenés que recibir ese perdón para que ese pecado y ese sentimiento de pecado y esa vergüenza no te anule. Y no anule el plan de Dios y no hagas más que venir y sentarte acá un domingo a la tarde, sino que seas protagonista de lo que Dios quiere hacer contigo. Podemos aceptar el perdón de Dios y vivir con una conciencia tranquila si realmente nos hemos arrepentido, porque podemos movernos en la vida con libertad. Y Dios necesita que la iglesia que se ha arrepentido y ha sido perdonada saque pecho, levante la cabeza, levante la frente, no se apichone y viva de victoria en victoria, impactando a otras personas que están en la misma condición que estaban ellos antes, sin sentimiento de culpa. Muchos cristianos no pueden librarse de la culpa del ayer. Algunos directamente lo confiesan, otros no, pero no le encuentran la salida y su vida siempre está dando vueltas y vueltas y no prosperan porque están metidos en un sentimiento de culpa. Es como que el diablo está constantemente preguntándole, y a veces se lo preguntan ellos mismos: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué macana te mandaste? Y pareciera que se autocontestan o que el diablo les contesta: no, ¿en serio? ¿Eso hiciste?
Mira si se enteraran. Eso es diabólico. Eso es perturbante. No hay ninguna mente que pueda soportarlo. Y quiero decirte que por más grave que pueda haber sonado la respuesta a esa pregunta de maldición, si se lo confesaste a Dios y te arrepentiste, estás perdonado. Aleluya, gloria a Dios, estás perdonada. Y no hay nadie que pueda acusarte ni juzgarte, porque el que pagó el precio no fue Juan Pérez, sino el Hijo de Dios entregado en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Que si Dios te perdonó, deja de mirar para atrás y mira para adelante. Y si alguno te juzgara, serio problema tendrá con Dios. Porque solo hay un juez justo para mi vida y es el Señor. Lo tercero que dice ahí es que bienaventurado, la otra consecuencia es bienaventurado quien Jehová no inculpa de iniquidad. Son los 3 puntos que aparecen en el comienzo del Salmo, en el primer versículo. Y yo te lo parafrasearía, ¿viste? Parafraseando, te lo diría así bien sencillo. Hey, sonríe, Dios te ama. Sé feliz. A ver, poneme cara de perdonada, de perdonado. ¿Por qué no me la pusiste antes que te lo diga? Esa es la cara que deberías mostrar. A veces mostramos cara de ay, que no se dé cuenta el pastor. ¿Quién soy yo? ¿Y? ¿Quién es el pastor? ¿Quién lo auspicia? Yo estoy mirando gente perdonada, redimida, salvada, con historias que pueden o no impactarme humanamente, pero no hace la diferencia. Lo que estoy diciendo, iglesia, hey, sé feliz. Estabas condenado a muerte y maldición para toda tu vida y Dios cambió tu historia y te llenó de favores y misericordia y te va a sorprender con gracia y favores y misericordia el resto de tus días si vivís la vida que Él preparó para ti. Podría ser un desastre, pero Dios te perdonó y te dio una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Y por qué seguís hinchando con ellas entonces? Hinchando viene de hincheus, en latín. Pero en serio, dejate de embromar. ¿Te das cuenta de la estrategia del diablo para que vos no seas efectivo? A mí, ¿saben lo que a mí me desvela? Pensar en gente que no ha hecho nada todavía trascendente y Dios la planeó para que sea trascendente. Por eso me impacta cuando sucede algo importante y digo, ¿quién fue? Y una hermanita, se llama fulana. ¿Quién es? Mica sabe que a veces le digo, buscame en Facebook la foto de fulanita para ver quién es. Y ella me manda fotos. Porque digo, wow, esta piba se dio cuenta que no dependía de que la conociera el pastor o que los hermanos dijeran que era muy espiritual. Tenía que ver con que Dios la perdonó y la asignó con propósito. Anoche estaba orando, me pasaron 2 cosas completamente diferentes. Estábamos orando por toda la gente en el altar. Me pasaron 2 cosas. Primero, una nena. Viene una mamá con una nena. Una nenita, no era ni una princesita, ni una belleza que impactaba a los ojos humanos, nada que ver. Estaba ahí. Y vino con la mamá a orar. Y yo le tomé las manos a la nena y fue una cosa muy fuerte lo que sentí y no sabía qué orar. Decía, ¿qué está pasando, Dios? Entonces le dije, ¿te puedo abrazar? Sí, me dice. Y me abrazó. Y yo le dije, dame una frase, una letra. ¿Y saben lo que me dijo el Espíritu? Asignada. Escuchen. Y lo voy a decir con mucho respeto. Una nenita gordita que no tenía nada que impactar a los ojos. Pero para mí era una belleza. La verdad, me deleité mirándola. Y cuando escuché esa palabra entendí. Y yo le dije, estás asignada. La nena me miró 9 años.
No entendía nada. La madre menos. Y le dije, mamá, vení, que te tengo que decir algo. Esta nena está asignada por Dios. No sé qué es lo que va a hacer, pero esa nena tiene una asignación de Dios que hay que descubrir y despertar. Así que yo te hago responsable, mamá, de que inviertas en esa nena. ¿Van a la iglesia? Sí, me dice. ¿Tiene líderes? Sí. Y estaba de visita, no era de la misma iglesia, eran de un anexo que habían venido un grupito y vino la nena. Y le dije, quiero hablar con los responsables de la iglesia antes de que se vayan. Y al final en la puerta reunía a los papás, a la mamá, a los pastores y a la abuela de la nena. Digo la abuela porque estaba atrás mío una mujer que estaba así. Y digo, vos sos la abuela, ¿no? Y yo conozco muy bien a los abuelos, ¿no? Le digo, ¿vos sos la abuela? Sí, me dice, vení abuela, vení, no te lo pierdas. La abuela tiene esa cara diciendo, yo sabía, ¿viste? Es la única que no ponía cara de sorpresa. Y yo dije, esta nena tiene una asignación. Así que, por favor, disipúlenla ahora. ¿Cuántos años tenés? 9. Cuando me dijo 9, ay, qué chiquita. Ahora, disipúlenla. Y te digo algo, Renata. Le digo, Renata, te digo algo. Dentro de unos años, cuando descubras la asignación de Dios y Dios empiece a usarte con poder, acordate de por favor. Sí, pastor, me dice. Y eso me pasó con esta nena. Y seguí orando por gente y había una chica ahí que era un ángel, le faltaban las alas. Adoraba y clamaba. Esas personas que los ojos de los pastores dicen, esta debe ser una super líder o una grosa de la iglesia, qué sé yo. Así que me tocó, me paré frente a ella y dije, wow. Y Dios empezó a darme dirección. Yo dije, no, a ver, debe ser para de al lado. Pero como no me llevó para la de al lado, empecé a decir lo que Dios decía. Y era justamente que confiese su pecado. Esa basura que tenés encerrada en tu adoración, en tu estuche. Porque amás a Dios, pero lo tenés encerrada en tu adoración, esa basura que te perturba. Fue una cosa impresionante el quebranto de esa muchacha. Y solamente cuando terminé, abrió los ojos y me dijo, gracias. Y yo entendí que no era para mí, la verdad. Entendí que era para Dios. Ella estaba esperando, se ve, que de alguna manera Dios la liberara de ese pecado que no sé cuál será y que ella tenía encerrado en su adoración y en su imagen de sierva comprometida. Ni pregunté para no condicionarme qué era, pero estoy seguro porque la estuve observando unos minutos de cómo ella estaba ministrando en la presencia de Dios. ¿Por qué te cuento esto? Porque todo lo demás es ojo humano, juicio humano, razonamiento humano. Pero si vos te arrepentiste, lo que quiero decir es que cuando Dios perdona, perdona. Y no hay nada más que hablar. Cuando Dios perdona, no tenés que sentirte como pecador o pecadora delante de Dios, sino como perdonada, como perdonado. Y no podés poner en duda el perdón de Dios sobre tu vida, ni dejar que nadie ponga en duda ese perdón, porque si has dejado de pecar, se acabó el tema. Porque dice en Proverbios 28:13 que el problema lo tenemos cuando no confesamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Pero en serio, despertate. O sea que el problema no es el pecado, porque Dios te eligió porque eras pecador, no porque eras una santa perfecta y dijo, quiero adornar el cielo con esta, menos con este. Así que el problema es no encubrirlo. Pero, no puedo creer que Dios sea tan bueno. Pero el que los confiesa alcanza misericordia. Yo alcancé misericordia. Si alguien la alcanzó acá, dé gloria a Dios por eso. Aleluya. Claro que sí.
Quiero que esta noche le propines una derrota al diablo y a tu propia cabeza culposa para siempre, porque Dios te necesita, o eligió necesitarte, mejor dicho. Pero tienes que entenderlo, Dios ya te sanó, Dios ya te perdonó, Dios no tiene rencor contigo y puedes comparecer libremente ante el trono de Dios porque el juez te salvó. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere que vivamos buscando lograr un equilibrio entre arrepentimiento y gracia. Porque el arrepentimiento equilibrado con la gracia trae como consecuencia la consagración a Dios urgente, rápida. La necesitas como el aire para respirar. Es una actitud donde uno puede, por supuesto, estar triste porque pecó y saber que uno falló y le falló a Dios. Pero esa tristeza no te paraliza. Podés vivir en victoria porque recibís la misericordia de Dios. Sabes que Dios te está perdonando y que todo va a andar mejor y que vos estás haciendo todo lo posible de tu parte para que Dios haga lo imposible. Puede haber hasta congoja en tu corazón por tu pecado, pero gozo por la gracia recibida. Y el gran amor de Dios echa fuera el temor y cubre multitud de pecados. Aleluya. El Salmo 51 dice que a un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Así que esa es la única preocupación que tenemos que tener. Asegurarnos de que haya verdadero arrepentimiento y no superficial, y confesar. Pero después de eso, ¿acaso yo contá conmigo, señores? Mirá lo que dice el salmista ahí que acabamos de leer hoy, en el Salmo 32. Es fuertísimo como lo dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow. Amados, amadas, yo les animo, así como me animo a mí mismo, que sea un tiempo de confesión de pecados, pero también un tiempo de gracia y de consagración. Hoy hay que decir, Señor, yo confieso mi pecado, no lo escondo más. Yo quiero ser feliz y quiero ser útil para tu causa. Quiero vivir la vida que vos preparaste para mí. No quiero menos que eso. Yo no quiero ser un calientasilla de los domingos. Porque cuando no lo confiesas, cuando no te arrepientas de corazón, mira lo que dice: mis huesos se envejecieron. ¡Qué descripción! Es como que la mano del Señor pesa. Dice, se agravó sobre ti. Es como que Dios está poniendo presión sobre mí cuando no confieso. Puedo disimular ante los demás, pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y cada día te estás hundiendo más en el pecado. Y porque por ahí no es de los graves, pero cuando vos empezás a no llamar pecado al pecado, ya estás pecando. Mira lo que dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¡Wow! No sé, llego acá y me acuerdo de Graciela, porque yo vivo en una casa quinta, ¿viste? Y tenemos riego por aspersión. Entonces ella me enseñó que en verano se pone en automático y muy seguido porque hay poca lluvia. Y en invierno, manual de vez en cuando porque llueve. Pero ella este año se olvidó de cambiarlo. Entonces el pasto ha recibido agua, está verde, feliz, porque ella dice que está contento el pasto. Pero mi alegría por el pasto verde se va cuando recibo la factura de Desur. Sí, porque ella dice que las plantas y el pasto le hablan y ella dialoga. Y yo lo miré al pasto, estaba re verde, y lo miré esta semana y dije, ¿estás contento o no? ¿Por qué no me ayudas a pagar la factura verde? Pero eso dice, ¿no? Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, cuando no llueve y el sol pega fuerte y se pone amarillento. Igual el pecado del cual no nos arrepentimos conduce a sequedad espiritual, aunque pueda estar en 80,000 momentos de alabanza y de predicación y en la iglesia. El salmista dice, mientras callé, mientras no reconocí, mientras disimulé, mientras proyecté mi pecado en otros, mientras le eché la culpa a otros de lo que yo hago, mientras no reconocí mi comportamiento o mi irresponsabilidad,
La mano del Señor se agravó sobre mí y mi vida se fue secando dentro mío. Pero Dios siempre termina con buenas noticias. Dice, gloria a Dios, dice que el salmista dice, mi pecado te declaré, y cambió la historia. Y eso es lo que yo anhelo para la vida de muchos esta noche aquí. Porque anhelo verte gozosa, gozoso, siendo utilizado por Dios con propósito. Y mientras eso pasa, Él derrama bendición sobre tu vida. Y hay oraciones que te pasaste orándola toda la vida y no se respondieron, pero cuando vos te enfocás en eso, caen todas las bendiciones de una. Salmista dice, mi pecado te declaré. Es decir, él se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida y entonces fue ante el Señor y dijo, basta, me cansé, basta diablo, basta yo mismo, esto se terminó. Y fue y le confesó a Dios su pecado, o fue a la iglesia y fue ante el líder o al pastor y se lo confesó y oraron juntos a Dios. Dice, cuando clamé, te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. El salmista dice, dije, confesaré mis transgresiones al Señor. En otras palabras, eso es lo que tenemos que hacer cada día. Venir delante de Dios, reconocer los errores, confesarlos al Señor, arrepentirnos de todo corazón, arreglar cuentas con Dios. Y mira lo que pasa, mira lo que pasa. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que Dios está dispuesto a perdonarme cuando hay arrepentimiento sincero de corazón. Por eso, amados, todos nosotros debemos siempre estar listos para venir delante de Dios y mantener nuestras cuentas claras delante de Dios. Alegrarnos cuando descubrimos que hay algo que tiene que ser tratado por Él, aunque sea difícil, porque si vos le pedís al Señor, Él te va a ayudar a salir adelante, te va a dar la salida. Él siempre tiene una salida. Y entonces el salmista dice así, mira, por todo esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Hoy es un tiempo donde Dios se deja encontrar. En otras palabras, dado que el hecho de que Dios está tan dispuesto a tratar con nosotros y a dejarse encontrar y a perdonarnos, por eso es que debemos orar delante de Dios. Por eso es que debemos confesar nuestros pecados a Dios en su altar. Y entonces me emociona y me llena de gozo que viene ahí una lista de beneficios como consecuencia. Decía esta mañana que hay una tarjeta de crédito que son unos genios de marketing para impactar y para levantar el ego de la gente, ¿no? Y menos mal que los cristianos tenemos la autoestima sana, si no, lo creería. Bueno, algunos por ahí enganchan. Pero dice, ¿no? Pertenecer tiene sus privilegios. Cuando yo llamo para hacer una consulta, siempre dicen, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está en su día? Es un honor poder atenderlo. Ahora vi una publicidad que ya se bandearon mal, dice, te cambia la vida. Por si acaso, no sé, por si acaso. No es verdad, ¿eh? Amex no le cambia la vida a nadie, ¿eh? Jesucristo es cambiador de vidas. Él sí cambia vidas, Él cambió la mía y puede cambiar la tuya. Y acá dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Por un instante, ¿quién está angustiado por alguna circunstancia aquí, angustiada? No tenga temor, levante la mano, levante la mano. Wow, Él te va a guardar, Él te va a guardar. Él te va a guardar en este día de angustia. Él te va a guardar, Él te va a guardar allí en el fondo. Él te va a guardar en el día de la angustia. Es una promesa de Él, no una motivación del pastor, es una promesa de Dios. Uno de los beneficios de ser perdonados por el Señor es que Él siempre va a estar contigo para rescatarte en el día de la angustia. Dice la palabra, muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas le librará el Señor.
¿De cuántas? ¿De cuántas? Perdón, ¿no? Todas es todas, ¿no? Muchas son las pruebas del justo. Tal vez muchas son las pruebas que te tocaron en la vida, pero de todas te va a librar el Señor. El salmista dice así, mira, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Paréntesis. Quiero hablar un segundo con los chuecos espirituales. No digo las chuecas porque queda feo para las chicas, pero los varones. Él te va a enderezar las piernas para que camines directo hacia Él y puedas descubrir la gloria que tiene preparada para tu vida. Dice, Él me levantará, me pondrá sobre la peña y enderezará mis pasos. Y ahora, ahora vengan chicos ahora, porque dice, me rodearás con cánticos de liberación. A ver si entendemos. Los pecados, la culpa, el susurro del diablo por los errores cometidos van formando una cárcel alrededor tuyo, una opresión. Es una estrategia muy eficaz del diablo. Él te va rodeando. Cuando vos querés ir para allá, algo de Dios, aparece el fantasma de tu error. Y entonces yo no voy para allá y aparece el otro, y para allá y aparece el otro, y para allá el otro, y estás encarcelado. Y dice Dios que Él, que tiene, te cuento, el coro más impresionante de la historia. Hola amiga. El que tiene el coro más impresionante de la historia. Estos son perros cantando al lado de los del cielo. Que no se enteren ellos, por favor. Dice que él agarra y dice, hey, a los ángeles, paren un poquito acá. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Dice así, mira. Hey, paren, bajen y canten cánticos de liberación a través de Lorena, porque ella está apresada por sus errores o por las heridas que le han causado y necesita ser libre. Yo la necesito libre porque tengo planes para su vida. Entonces Dios te rodea con cánticos de liberación. Y yo, ¿sabes lo que veo como pastor después de tantos años? Personas que Dios ha mandado su coro angelical con cánticos de liberación y se han caído las cadenas, se han caído los cerrojos, se han caído los cepos, se han abierto las puertas, pero siguen ahí. Siguen ahí, como si nada hubiera pasado. Pero Él esta noche te rodea con cánticos de liberación. ¡Aleluya! Ponete de pie. Yo siento que hoy muchos van a ser libres en el nombre de Jesús. Cuando te equivocaste y te arrepentí del corazón, el Señor dirige las cosas en una buena dirección. Y ahí dice, como te leía, te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Y finalmente dice, escucha, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Decime si no es un exagerado. Mira si tendrá cosas para hacer Dios en este día, esta tarde. Pero Él es omnipresente. Y Él dice, si te arrepentiste y confesaste y sos libre, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están esta tarde sobre tu vida. Es increíble, pero es palabra de Dios. Miren lo que dice David en el Salmo siguiente, 33. Para afirmar esta verdad: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aleluya. Así que Dios está mirando sobre ti. La protección del Señor está sobre tu vida. El control de Dios está sobre tu vida. Y la bendición de Dios está sobre tu vida. Así que tienes que salir de esa cárcel de culpa, de pecado, y vivir la vida que Dios preparó. El salmista termina ahí con una advertencia, ¿no? Que asusta, pero que nos redime a nosotros.
dejando claro que tarde o temprano todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. O sea, por las buenas o por las malas, todos vamos a caer ahí. Y dice que habrá dolor para los impíos, pero misericordia para los hijos de Dios. No hay noticias asustantes sobre la venida de Jesucristo. Hay dolor para los impíos, pero hay misericordia para los hijos de Dios. Y dice, miren cómo termina. Antes que te lo diga, ponle onda a lo que te voy a decir, porque me voy a enojar, Porque mira lo que dice Dios, no yo, mira lo que dice Dios. Dice, por todo esto, alégrense, gócense y canten con júbilo. Alégrense, gócense y canten con júbilo. Casi que te tengo ganas de decir que le puedes hacer así al diablo. No le hagas, no le hagas. Pero no por mí, sino porque Él me rodea con cantos de libertad, con cantos de liberación. Y no hay diablo que pueda venir a acusarme. Pero mira, porque no saben ellos. ¿Qué me importa decirles, contarles? Sacaron el diario. Yo voy a sacar al día siguiente una nota que va a decir, sí, por todo eso Cristo murió en la cruz para pagar el precio de sus macanas, de sus errores, y no hay más condenación para Jorge porque está en Cristo Jesús. Aleluya. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Yo soy libre del pasado. Él me rodea con cantos de libertad. Cierra tus ojos ahí. Confesá tus transgresiones a Dios ahora mismo. Deja de calificar si los pecados son muy grandes o muy chicos. Todo lo que no sea de Dios, tienes que soltarlo esta noche. Y si tienes alguna duda que lo hiciste, hazlo de nuevo por si acaso. Pero sé libre esta noche en el nombre de Jesús.